es Alejandro Moreno y hoy te enseñaré las preguntas y la forma negativa del pasado simple. Ok, y aquí tenemos el título en inglés. Simple Past Questions and Negative Statements. Ok, comencemos primero con las preguntas de sí y no. Yes, no, questions. Ok. La regla para esto es did más el sujeto más el verbo en su forma base y posiblemente lleve un complemento al final y por último el signo de interrogación. Eso es muy importante. Sigue mi cursor, te estoy señalando la parte que dice base verb. Tenemos que utilizar un verbo base para hacer preguntas para actividades pasadas. ¿Ok? Recuérdalo. Utilizamos los verbos en su forma base para hacer preguntas sobre el pasado. Veamos un ejemplo. Did you go to the movies last night? Did you go to the movies last night? Escucha la pronunciación de nuevo del auxiliar. Did. 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 Did you go to the movies last night? Que en español sería. ¿Fuiste al cine anoche? Did you go to the movies last night? Ok. Para responder estas preguntas de sí y no, tenemos que seguir el patrón de sí o no más el sujeto y el auxiliar, ya sea en afirmativo o en negativo. Te muestro cómo. Por ejemplo, esta pregunta, si quisiéramos responder que sí, tendríamos que decir, yes, I did. El sujeto, que soy yo, porque la pregunta me la hicieron a mí, y el auxiliar en afirmativo, did. O si queremos responder que no, sería no, más I, y luego el auxiliar en negativo, didn't. No, I didn't. Recuerda que es maleducado o de mala educación responder solo yes or no en inglés. Por eso utilizamos estas respuestas cortas, mejor conocidas como short answers. ¿Ok? Recuerda usarlas cuando te hagan preguntas en el pasado con sí o no. Veamos otro ejemplo. Did you watch the movie on TV? Que en español sería, ¿viste la película en la tele? Muy bien. Entonces, como yo quiero responder que no, voy a decir, no, I didn't. Excelente. Otra cosa que hay que notar, sigue mi cursor. Como puedes ver aquí, estoy utilizando go. Recuerda que go no es el pasado de este verbo, sin embargo, lo utilizamos para las preguntas. A eso me refiero con que tenemos que utilizar los verbos en su forma base, como go o watch en el otro ejemplo. Muy bien. Con eso terminamos las preguntas de sí y no para preguntar actividades pasadas. Ahora, veamos cuáles son las preguntas con WH. ¿Cuáles son esas? Bueno, las que preguntan más información y no solo sí o no, como what. Veamos la regla. Entonces, lo primero es un WH question más el auxiliar did más el sujeto
más el verbo en su forma base. Como ves, no cambia. Y por último, el complemento. Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo con la pregunta ¿qué? What? What did you eat last night? What did you eat last night? En español es ¿qué comiste anoche? What did you eat last night? Ok. Ahora, supongamos que queremos preguntar dónde comió. Entonces sería Where did you eat last night? Solo cambié mi pregunta al principio, pero el resto de la estructura es lo mismo. Entonces es ¿dónde comiste anoche? Where did you eat last night? Y con eso formamos las preguntas what, where o why para preguntar en el pasado. Muy bien. Ahora veamos la forma negativa del pasado simple. La forma negativa se utiliza con el auxiliar. Sigue la pantalla para que veas la regla. Primero es el sujeto más did not o su forma contraída que es didn't más el verbo base. ¿Te fijas? Solo vamos a utilizar el verbo base para el negativo y las preguntas. Muy bien, esta es nuestra regla. Sujeto más did not o didn't contraído, el verbo en la forma base y el complemento. Veamos un ejemplo. I didn't go to the park. Escucha la pronunciación. Didn't. Didn't. I didn't go to the park last night. No fui al parque anoche. Oh, no puse anoche. Solamente no fui al parque. I didn't go to the park. Excelente. Ahora, podrás estarte preguntando, ¿existe otro auxiliar como en el presente simple, como do o does, dependiendo del sujeto? No. Esa es una muy buena noticia para ti, porque solo utilizamos el auxiliar did para todos los sujetos. I, you, we, they, he, she y it. ¿Ok? Entonces, no te preocupes, solo tienes que recordar que el auxiliar para preguntas o en la forma negativa es did. Muy bien. Ahora, solo nos queda un aspecto más de esto y es cómo identificar, o más bien una guía para identificar los verbos que son irregulares. Recuerda que no hay una regla para identificar cuál es irregular, pero hay usualmente una manera de darte cuenta o darte una noción si es irregular o no. Muy bien. Cuando un verbo es irregular, usualmente tiene solamente una sílaba, como los ejemplos de go y see. Solamente son de una sílaba. Go y see. Cuando es así, usualmente su forma es see, ver y saw, be. Ok. Y cuando los verbos son de dos o más sílabas, usualmente son verbos regulares. Como el verbo investigate, investigar. Su forma en pasado es regular. Investigated. O otro verbo, design, que es de dos sílabas, design, y su forma en pasado, designed, designed. Ok, entonces recuérdalo. Si el verbo es de una sílaba, más que probable es un verbo irregular. Y si es de dos o más sílabas, probablemente sea un verbo regular. Muy bien.
Ahora vamos a poner en práctica todo esto. Y por primero, aquí veamos voy a dejar un espacio. Y vamos a poner y en paréntesis vamos a poner, no, solo así, no es necesario. Ahora, tengo que formar la forma negativa de esta oración y por eso dejé el espacio. Entonces, si seguimos la regla, solo nos falta el did not o el auxiliar en la forma negativa. Entonces, aquí es didn't. I didn't eat pizza last night, que sería no comí pizza anoche. Ok, ese es un ejemplo con la forma negativa. Ahora hagamos un ejercicio con las preguntas de sí y no. Ok, leamos esta oración, sigue mi cursor. Christian went to Argentina for his Christmas vacation. Ok, y ahora tenemos que formar esa oración en pregunta de sí o no. Entonces, recordemos la regla. Primero es did, luego el sujeto que es Christian, luego el verbo en su forma base que es go, y terminamos. Did Christian go to Argentina for his Christmas vacation? ¿Cristian fue a Argentina para sus vacaciones de Navidad? Muy bien. Y con esto concluimos la lección del día de hoy. Espero te haya quedado muy claro. Nos vemos en otra clase.